25 en Madrid, España, uno de los temas abordados y que preocupa a la comunidad científica es el uso de suelos y su protección. Problemas como la sequía, la erosión desmedida y la contaminación de la tierra obligan a repensar políticas públicas que vayan en apoyo de agricultores y ganaderos. Desde la academia respaldan la creación de una ley general de suelos para cuidar este recurso. Para hablar sobre este tema nos acompaña Mónica Antilén, académica de la Universidad Católica y presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida. Muchas gracias. Mónica, preguntarle primero que todo, hacer una evaluación de lo que ha sido también esta primera semana de la COP25, donde se han tocado varios temas. Por ejemplo, se va a analizar la descarbonización también en nuestro país, pero ¿cómo analizas tú lo que ha sido la COP25 en materia de medio ambiente, especialmente el suelo, que es lo que se ha visto? Bueno, siempre una conferencia relacionada con aspectos climáticos, aspectos medioambientales, siempre es interesante, aporta a la discusión, ¿cierto? Y a la creación de nuevas medidas que se vean requeridas en función de la evidencia científica que exista. Respecto a lo que tiene que ver con los anuncios, respecto a la descarbonización, por supuesto que es un punto que va a aportar a la generación de gases de efecto de invernadero en recuperar, ¿cierto?, esta producción de este tipo de gases. Sí, también acá es muy importante ver el tema de la ley de suelos. Sí. Acá en nuestro país se ve mucho el tema de los suelos para el tema urbano o tema rural, pero no se ve también para la utilización responsable de nuestro territorio. Por ejemplo, se ha anunciado por parte del ministro de Agricultura, Antonio Walker, que Chile va a duplicar las metas de forestación, pero para eso, para llevarlo a cabo, hay que tener una ley de suelos que diga dónde es el lugar ideal también para forestar y dónde no se puede tocar las tierras también para que los árboles también vayan creciendo de manera más continua. Bueno, algo importante establecer, ¿cierto? Como primer punto, Chile es uno de los países, ¿cierto?, que pertenece a la OCDE, que es uno de los pocos que no posee legislación de protección de suelo. Eso es un aspecto sumamente importante de destacar, ya que eso justamente nos lleva a que existan medidas que por supuesto siempre van a ser positivas el proceso de forestación. Sin embargo, debe existir una ley marco que sea capaz de ir dirigiendo a través de una institucionalidad de suelo que nos permite ir creando distintos tipos de aspectos que no solamente vayan enfocados a la agricultura, sino que hay aspectos vinculados a un requerimiento de ley de suelo que van a afectar todo lo que tiene que ver el ordenamiento territorial, cambio climático, todo lo que tiene que ver con la contaminación, por supuesto, y la implementación de prácticas agrícolas que sean sustentables y que a su vez, ¿cierto?, permitan elaborar en conjunto con la gente que practica la agricultura, ¿cierto?, planes que el Estado también los revise y los acepte de manera adecuada. Claro, ahí, por ejemplo, tú decías en esta ley de suelos tiene que haber un ordenamiento territorial como punto uno, por ejemplo. ¿Dónde se puede, por ejemplo, construir? ¿Dónde se pueden ir asentamientos de poblaciones, o no? Exactamente. El ordenamiento territorial, ¿cierto?, son todas las normas que regulan el uso de bienes comunes, que deben tener criterios claros y exactos, considerando el recurso suelo como un recurso no renovable. Muchas veces se habla del agua, se habla de la atmósfera, pero el suelo, ¿cierto?, pocas veces presente en las mesas técnicas y es de suma importancia, porque finalmente si nosotros sellamos, es decir, colocamos cemento sobre los suelos más productivos, estamos decreciendo o mermando la posibilidad de productividad a nivel, por ejemplo, como país alimentario que queremos que digamos, lo somos. ¿Y eso es lo que está pasando en estos momentos? Por ejemplo, se está cimentando en territorios donde es más apto para forestar, por ejemplo. Bueno, las ciudades han sido planificadas, ¿cierto?, sin considerar el recurso suelo, la productividad que estos tienen. Hay un gran porcentaje del bajo porcentaje que tenemos de suelos productivos en Chile que están bajo cemento y ya esos suelos se perdieron. Entonces, justamente lo que busca esta Ley General de Suelos es que el ordenamiento territorial sea un punto crucial en cómo pensamos una ciudad urbana y también la parte rural. No claro, solamente la parte urbana. Hay una conciencia, por ejemplo, la expresidenta Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, sí, ha manifestado que el cambio climático es la mayor amenaza para los derechos humanos. Entonces, por eso también esto va de la mano con esta ley de suelos que debiera implementarse. ¿Por qué no se ha hecho? A ver, esto no es una iniciativa que ha comenzado hace 2 o 3 años. Yo creo que hace más de 40 años existe un deseo de legislar y de proteger al recurso suelo. Pero si sabemos qué está pasando con nuestro planeta, ¿por qué no se ha hecho? Probablemente porque no se han juntado los dos quizás
principales protagonistas para generar este tipo de ley, como es todo lo que tiene que ver con la academia. Nosotros a través de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo estamos promoviendo y hemos entrado en contacto ya para promover a través de la Comisión de Agricultura del Senado, ¿cierto? Las bases como para que efectivamente esto se realice. Yo creo que ha faltado, ¿cierto?, esa conjunción de los distintos actores que tienen que ver, que está la parte desde el mundo, desde la ciencia, el mundo político, ¿cierto?, y llevarlo ya a cabo una legislación. Claro, hemos visto que en el mundo político, todo en esta semana que ha estado funcionando, ha estado viendo la COP25 en Madrid, todos están hablando de medio ambiente, todos se están poniendo como la camiseta por un planeta mejor, responsable, consciente. Pero si tú dices, han pasado 40 años, han pasado muchos políticos. Exacto. Y no se ha hecho nada, falta voluntad. Yo pienso que es la llegada, yo creo que cada uno tiene su papel, tanto la política tiene su papel y nosotros como científicos tenemos que intentar hacer todo nuestro esfuerzo por llegar a mostrar que el suelo es un recurso absolutamente de importancia. Tenemos que considerar que el suelo es el mayor reservorio de carbono a nivel mundial, más que la atmósfera y todas las plantaciones, ¿cierto?, que hay existentes, y si uno desarrolla un manejo sustentable en actividades vinculadas al suelo, podría eventualmente, por ejemplo, en 25 años más, atrapar o secuestrar alrededor de 20.000 megatoneladas de carbono. O sea, estamos hablando de que si hacemos un buen manejo del suelo, no solamente desde el punto de vista agrícola, sino que estos 4 aspectos que yo he mencionado, la parte de contaminación, ordenamiento territorial, cambio climático, ¿cierto?, y buenas prácticas sustentables, nosotros podríamos eventualmente tener ese recurso o optimizar lo que es el suelo. Claro, tú decías, Mónica, ordenamiento territorial en el suelo. Hemos visto como muchas veces también se utilizan estas napas subterráneas de manera ilegal. Al existir una ley de suelos, ¿esto podría evitarse? ¿Usted se refiere a las turbas? Claro. Ya, las turbas son suelos, ¿cierto?, que tienen una acumulación de materia orgánica muy importante. Actualmente en Chile la turba es considerada como un mineral, por lo tanto se rige de la ley de minería, por lo tanto se puede extraer, sin considerar, ¿cierto?, el daño que se hace a este tipo de suelos que tienen una acumulación de materia orgánica bastante importante. Pero lo decíamos, falta conciencia porque, por ejemplo, Chile tiene 1.500 ríos, 101 cuencas, 150.000 kilómetros de canales, además de la cordillera de los Andes. Y todos los años vemos que, los últimos años, sobre todo los últimos 10 que hay sequía, falta agua. Si existiera una ley de suelos, ¿esto podría mejorarse? ¿Podríamos evitar los problemas de agua que hay año a año? Podríamos hacer un manejo general, podríamos concentrar todas las iniciativas que actualmente están dispersas a nivel del Estado, podríamos concentrar todas las actividades a través de una institucionalidad del suelo, en donde nosotros podríamos, con la evidencia científica que existe, porque existe a nivel nacional, podríamos justamente mejorar y canalizar de una manera objetiva, una manera clara, con evidencia, ¿cierto?, y a través de una forma centralizada el uso de los suelos y la optimización de ellos. Por supuesto que es algo absolutamente necesario. Desde la academia lo hemos manifestado. En junio pasado nosotros tuvimos un seminario de Ley General de Suelos donde la Comisión de Agricultura del Senado se comprometió a elaborar un borrador de Ley General de Suelos, ¿cierto? ¿Y ya está el borrador? El borrador está en preparación, ¿cierto? Y lo que viene ahora es poder continuar trabajando, discutiendo aspectos que están ligados, ¿cierto?, a parte científica, por los distintos expertos, distintas personas que puedan aportar en esta discusión. Le pregunto si el borrador está listo porque, lo decíamos, han pasado 40 años, la ley de suelo ha estado ahí y no pasa nada. El borrador del año pasado también se está trabajando. Y la gente y el planeta necesita urgencia en esta materia. Correcto. Entonces, ¿por qué hay tanta lentitud? Eso es una respuesta, ¿cierto?, que desde el punto de vista político no la puedo entregar yo. Sí, nosotros tenemos toda nuestra disponibilidad. La Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo tiene más de 40 años, tiene más de 60 socios a nivel de todas las universidades, desde Arica a Magallanes, y estamos absolutamente disponibles para todas las conversaciones, toda la evidencia científica que se ha requerido por el mundo político. Claro, ustedes se las han entregado, solamente que yo le pregunto a ustedes, pero finalmente son del mundo político, la clase política, son los que han demorado en respuesta, que son urgentes.
Sí, son urgentes. Muchos de ellos, ¿cierto? La Comisión de Agricultura lo tiene claro, pero me imagino que habrá que colocar más prioridad, ¿cierto?, desde su parte para que esto se ejecute efectivamente. Claro, le decíamos la ley de suelo, un punto era el ordenamiento territorial. Sí. ¿El otro punto cuál era? Contaminación. Contaminación. ¿Por qué es tan importante? En Chile nosotros no tenemos una definición, bueno, todos yo creo que conocemos un poco de alguna manera general lo que es la contaminación, que es cuando se elevan los contenidos, ¿cierto?, de ciertas especies químicas, generalmente, ¿cierto?, y que producen un daño a la salud humana. Bueno, el suelo es el lugar donde se cultivan los alimentos. Por lo tanto, un suelo contaminado eventualmente podría nosotros transmitirnos a través de los alimentos e ingresar a la cadena, ¿cierto?, de alimentación y hacia nosotros. No hay control en esto. No hay control, no hay. Normalmente todas las políticas públicas, ¿cierto?, se rigen en función de las normativas internacionales. Y nosotros en Chile tenemos un escenario muy distinto al escenario internacional. En Chile existen alrededor de 11 órdenes de suelo de los 12 mundiales que hay, porque tenemos una diversidad climática enorme. Partimos por el norte, que están los suelos, ¿cierto?, suelos salinos, aridisoles, y llegamos al sur con los suelos que son ricos en materia orgánica, como los andisoles. Entonces, aplicar políticas públicas o aplicar normativas, ¿cierto?, que venga en forma internacional, muchas veces no se ajusta a la existencia o la realidad que nosotros mismos tenemos. Por lo tanto, primero hay que definir lo que es contaminación. Veamos lo que pasa en la quinta región, en la región de Puchuncaví, con la contaminación que ha existido. Sí. El tercer punto, me decía, ¿cuál era? Planificación, ¿cierto?, o presentación de planes de manejo sustentable del suelo a nivel agrícola. A principios de octubre nosotros asistimos al Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo y una de las grandes ponencias era la ley de suelos que tiene en Uruguay, fue Montevideo. Uruguay es ejemplo mundial, ¿cierto?, de cómo es legislado sobre suelo. Ellos implementan, ¿cierto?, prácticas sustentables en conjunto con los agricultores, el Estado las revisa, tienen un sistema moderno de fiscalización, ¿cierto?, y las multas son importantes cuando no realizan lo que efectivamente habían acordado hacer en un inicio. Y por último, el cuarto punto. Hablamos de ordenamiento territorial, cambio climático, manejo sustentable, contaminación, ¿cierto? Esas son los 4 puntos. Los 4 puntos. Los 4 puntos que claramente hay que tener atención. Lo decíamos también que ya está Greta Thunberg allá en la COP25, está el expresidente Lago y han hecho este llamado a que el planeta no puede esperar. ¿No? Por eso le insisto tanto en este tema del tiempo, porque se ha demorado tanto. No es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de la clase política que se demora en legislar estos temas que al parecer no le dan importancia, pero son parte también de los derechos humanos que hemos estado hablando en los últimos tiempos. Correcto, o sea, la Constitución nos dice que podemos vivir en un lugar libre de contaminación, ¿cierto? Pero eso efectivamente no sucede. El gran... recuerdo, vuelvo a retomar lo de Uruguay, uno de los primeros puntos que la persona que lideró la legislación de suelo en Uruguay nos habló, los recursos naturales están por sobre las propiedades, ¿cierto?, la parte privada. Entonces, cuando eso sucede, efectivamente se toman medidas que van a llegar a proteger el suelo como debe ser. Mónica Antilén, académica de la UCEI y presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, muchas gracias por estar acá en La Mañana Informativa. Gracias a usted.